Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Transcurrido el sábado, María Magdalena, María la madre de Santiago y Salomé compraron perfume para ir a embalsamar a Jesús. Muy de madrugada, el primer día de la semana, a la salida del sol, se dirigieron al sepulcro. Por el camino se decían unas a otras: ¿quién nos quitará la piedra de la entrada del sepulcro? Al llegar vieron que la piedra ya estaba quitada, a pesar de ser muy grande. Entraron al sepulcro y vieron a un joven vestido con una túnica blanca, sentado en el lado derecho, y se llenaron de espanto. Pero él les dijo: no se asusten, buscan a Jesús de Nazaret, el que fue crucificado. No está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo habían puesto. Ahora vayan a decirle a sus discípulos y a Pedro: él irá delante de ustedes a Galilea, allí lo verán como él les dijo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentémonos, queridos hermanos, para que escuchemos una breve reflexión. Todos creo que pueden apagar sus velas. Queridos hermanos, tengan todos muy buenas noches. Es un gusto nuevamente estar aquí con ustedes y tener que compartir un poco, creo que de lo que el Señor nos regala a todos nosotros. Creo que es algo, lo que estamos viviendo ahorita es algo maravilloso. Y creo que me gustaría, más que todo, recordar un poco sobre estos tiempos que hemos venido viviendo poco a poco. Tanto aquí como en el lugar de ustedes, en nuestras comunidades, por otros lados, siempre vivimos este mismo tiempo y debemos de saber aprovecharlo. Queridos hermanos, después de haber recorrido este largo tiempo de la Cuaresma, que comenzábamos el miércoles de ceniza, como ustedes ya vivieron eso, entonces después de haber recorrido este tiempo, o decir los 40 días de preparación, de arrepentimiento, de ayuno y de oración, la Iglesia nos ha venido preparando constantemente con lecturas y salmos para que nosotros pudiéramos comprender, para que nosotros pudiéramos, hermanos, abandonar este hombre viejo, para que nosotros pudiéramos abandonar esta naturaleza caída por el pecado y para que nosotros pudiera resurgir ese hombre nuevo del cual nos habla la primera lectura que se leyó en el día de hoy del Génesis. ¿Recuerdan que lo que decía? La que leía la hermana decía que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces, ¿cuál es el objetivo de este tiempo? El objetivo de este tiempo principalmente es restablecer a este hombre que Dios había creado en una relación perfecta con él. Ciertamente esa imagen se había roto por el pecado. Entonces el objetivo de este tiempo es restablecer, que renazca ese hombre nuevo, esa persona nueva en Cristo Jesús. Pues recorremos poco a poco este tiempo y nos adentramos, como decía la hermana que predicó el jueves, ¿a qué tiempo nos adentramos? Nos trajeron esos 40 días. Al trigo pascual. Nos adentramos al trigo pascual. Creo que todos, habiendo recorrido ese tiempo, hemos llegado con un corazón contrito, lleno de arrepentimiento, lleno de dolor, porque hemos venido escuchando poco a poco cómo el Señor nos hace esa invitación, ese llamado, para que hoy estuviéramos aquí presente.
Es decir, que entramos al Triduo Pascual, que dio inicio este jueves. ¿Así es? Sí, va. ¿No están seguros? Entramos este jueves. Y qué hermosísimo que nosotros hayamos presenciado desde ese tiempo, o ahora que viene este jueves, que hayamos presenciado las lecturas de ese día, y especialmente el Evangelio que predicó la hermana. ¿Lo recuerdan? Es bueno que nosotros retengamos un poco de los evangelios que vemos cada día, para que nosotros vayamos aprendiendo, para que nosotros vayamos meditando. ¿Recuerdan de qué se trataba ese día? Sinceramente, un día muy especial, como también el de hoy y los que vienen, pero hoy es un día grandísimo, que veremos más adelantito. El Señor Jesús, ese día, nos enseña el mandamiento del amor. ¿Y de qué manera? En el lavatorio de los pies. Es decir, que a veces nos sorprende mucho, porque ver a un rabino de esos tiempos lavándole los pies a sus discípulos era muy escaso, es decir, que no había. Pero Jesús viene y cambia el panorama que tenían aquellas personas, la visión de aquellas personas, y Él decide y dice: yo no he venido ¿a qué dice? Yo he venido a servir. Así dice el Señor, no a ser servido. Yo he venido a servir. Él ha venido a servir y nos da el mandamiento del amor para que vosotros, así también nosotros cumplamos con ese mandamiento. Vosotros debemos de servir a nuestro prójimo. Y ese es un gran mandamiento que encontramos en ese pasaje. Maravilloso. Luego de esto, el Señor dice anteriormente, dice que ha amado a los suyos y lo amó hasta el final. ¿Cierto? Todos esos suyos somos nosotros. Pero lo más importante de ese pasaje es que el Señor, como ustedes escucharon las lecturas del Éxodo, la lectura de la liberación, escucharon el pacto que hace el Señor con esas personas, escucharon que esas personas celebraban también una Pascua judía. También ese día el Señor quiere participar de esa Pascua judía, de los judíos. Eso era judío. Pero el Señor lo que quiere es ya irnos enseñando que de esa Pascua judía Él va a hacer su propia Pascua. Por eso estamos en el Triduo Pascual, porque eso que el Señor celebra con sus discípulos se convierte en algo real, en una Pascua real, como es el sacrificio de Cristo, ¿cierto? Y lo más hermoso, que venimos sucesivamente dando pasos, paso por paso, y nos adentramos a este viernes, que fue el día de ayer. Un día que es importantísimo reflexionar sobre ese día, sobre ese tiempo. ¿Y qué pasó ese viernes? ¿Recuerdan? Que leía a mi mamá. Dice que Jesús se encaminó al monte, ¿cierto, San Juan? Se encamina y Jesús se va a orar. Se va a orar durante 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. ¿Les parece? ¿Quién de ustedes ora por lo menos unos 15 o 20 minutos? ¿O quién de nosotros? Creo que a veces estar hincado un ratito, como lo que hacíamos en el jacuzzi ayer, nos hace pensar mucho. No aguantamos a veces las rodillas. Pero imagínense al Señor Jesús postrado en el suelo durante 3 horas, desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Imagínense ustedes. Pero eso no es todo. En ese día donde nuestro Señor Jesucristo va a experimentar el mayor dolor de su alma, porque es ese día
es ese día donde el Señor Jesucristo tiene que beber el cáliz de su pasión. El cáliz de la pasión que su Padre Dios le iba a presentar por medio de un ángel. Y yo les hago una pregunta a ustedes para que entremos a la vigilia pascual en la que estamos hoy. ¿Se han puesto alguna vez ustedes en su vida a pensar qué contenía ese cáliz? Ese cáliz que el Señor Jesús, con gotas, sudando gotas de sangre, con lágrimas en los ojos, le dice al Padre: Señor, si es posible, aparta ese cáliz de mí, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y durante esas 3 horas el Señor repitió esa oración misma, con lágrimas, sudando sangre. ¿Se han preguntado alguna vez qué contenía ese cáliz? Que el propio Jesús le decía a su Padre que si fuese posible lo apartara. ¿Se han preguntado alguna vez? ¿Quiénes de ustedes leen la pasión de Cristo? ¿Quiénes meditan sobre la pasión de Cristo? ¿Ninguno? Era el gran dolor que él sentía. El gran dolor que él sentía. ¿Saben qué dice un escrito que tengo yo en la casa? Es muy importante, es bonito comprarlo. Ese escrito se llama Las 24 horas de la pasión de Cristo. Y en una pasadita, el Señor le dice a la santa, que se llama Luisa Picarreta, dice que el mundo está desequilibrado, dice, porque el mundo, el hombre, ha perdido de vista la pasión de Cristo. El hombre se ha vuelto como aquel niño que no quiere hacerle caso a su madre. El hombre se ha vuelto como aquel discípulo que no quiere escuchar más a su maestro. Y ella misma se pregunta: ¿qué será de ese niño o qué será de ese discípulo? Por eso es importante que nosotros meditemos. Después de hoy, sigamos meditando esta pasión de Cristo. Esta pasión de Cristo no surgió hace 2024 años solo por haber surgido, sino que se actualiza cada día. Porque si tú quieres leerla mañana o pasado mañana, estudiarla y meditar en ella, es para que tú vivas con solo escuchar de la pasión de Cristo, con solo ver. Eso es un bálsamo fragante. Es algo maravilloso que te produce alegría, te produce gozo, porque es tu liberación. Imagínense ese cáliz que el Señor le dice a su Padre que es imposible que lo aparte. Imagínense, allí el Señor te ve a ti, me ve a mí, ve a todos ustedes. El Señor ve toda nuestra vida desde el principio hasta el final. El Señor ve todos nuestros pecados, ve todo lo que nosotros habíamos hecho, todo lo que éramos. Pero el Señor Jesús dice a su Padre que se haga tu voluntad y no la mía. Y aún así, viendo todo eso lleno de putrefacto, aún así el Señor se hace responsable. Por eso es el lugar más duro de la pasión de Cristo, porque es allí donde Jesús debe tomar el cáliz de su pasión. Le explico esto un poquito, esto es profundo, para que ustedes cuando lleguen a su casa mediten sobre eso cada día. Es importante y surgen grandes cambios en la persona. Pero poco a poco nos adentramos ahora en este triduo pascual que estamos hoy ya en la vigilia, ya prácticamente en el momento culmen de esta gran semana que es la Semana Santa. ¿Qué significa el momento culmen? Que estamos llegando al Cristo resucitado. Y explicarles un poco sobre esto que hemos visto, sobre este misterio de la entrada y todo esto, creo que algunos no lo comprenden, ¿verdad? Comenzamos con aquel fuego. Pero primero quiero explicar, el triduo pascual, ustedes no saben qué significa triduo pascual. ¿Han escuchado hablar de él? Triduo pascual viene de 3 días, triduo pascual. Y esto significa el paso de nuestro Señor Jesucristo, que pasa de este mundo al Padre. Es decir, que la muerte no pudo retenerlo.
Y ese es el gran misterio del Triduo Pascual. Y eso significa el Triduo Pascual, el paso de nuestro Señor Jesucristo de este mundo al Padre. Y comenzamos con aquel fuego, porque también ese fuego que comenzamos afuera, ese fuego representa la destrucción de nuestros propios pecados. Aquel que está afuera, donde comenzamos. Y luego, cuando entramos, que aquí nuestro hermano Pablo prendió el cirio pascual. Este cirio pascual, ya se lo explicaba a él, significa la luz de Cristo resucitado, de la cual hoy cada uno de nosotros participamos por medio de la luz que hemos encendido del cirio en nuestras venas. Por eso es importante, como le decía él, que no lo boten lo que les sobre, que se lo lleven para sus casas, para que ustedes lo utilicen. Es algo bendito. Y de ese modo, nosotros estamos participando también en la resurrección de Cristo. Miren que el apóstol Pablo en la carta, ¿qué es lo que nos decía? Voy a pasar ahí más rápido, creo que ya está con sueño, ¿verdad? Amigo, no es para tener sueño hasta que nos vayamos, es un día muy especial. Imagínense ustedes que esta vigilia pascual fue en el Vaticano II, que a este día de hoy se le dio como el nombre del Sábado Santo. Siempre en algunas ocasiones todavía se le llama el Sábado de Gloria, pero el Sábado Santo lo hace el Papa en el Concilio del Vaticano II para darle un carácter distinto. ¿Qué quiere decir un carácter distinto? ¿O qué quiso decir el Papa con eso? Para darle un carácter de luto y de silencio, en el cual estamos recordando la pasión y muerte de Cristo, la estamos viviendo y adentrándonos a el domingo de resurrección, que es a lo que vamos. Miren cuán importante es conocer un poco sobre estas cosas. Bueno, el apóstol San Pablo nos decía, ¿qué es lo que nos decía? A ver, que ustedes me lo digan. Es bueno estar atento y prestar atención a los detalles de la lectura. ¿Qué nos decía el apóstol San Pablo? Nos habla sobre la participación de esto. Nos habla de nuestro bautismo. Por eso también hoy es un día especial. Nosotros podemos renovar el día de hoy las promesas de nuestro bautismo. San Pablo dice que todos los que hemos sido bautizados resucitaremos con Cristo, participamos en la muerte de Cristo y resucitaremos con Él. Eso dice el apóstol, ¿no? Eso dice, ¿verdad? O algo así. Tal vez no está exacto, pero algo así. Entonces hoy es momento de renovar también nuestra promesa bautismal, es decir, comenzar de nuevo. Ustedes saben que cuando participan del bautismo quedan limpios, su vida está totalmente pura, revestidos de Cristo. Por eso hoy podemos renovar también esas promesas, porque hoy se hacen muchas cosas las cuales no vamos a explicar, como la bendición del agua de todos los bautismos que se hacen en el año, como también hoy es un día especial porque en estos 3 días también se instituyó el sacerdocio, se instituyó la Eucaristía, pero son temas que se hablará después. Es un día muy grandioso. Esta es la madre de todas las vigilias. Cuando nos adentramos nosotros al Evangelio, nosotros vemos que el Señor tiene que usar una mediación. ¿Y a quién utiliza el Señor? ¿A quién llama? ¿Quiénes son los primeros que corren hacia el sepulcro? Las mujeres. Siempre las mujeres. Si ustedes ven en cualquier iglesia donde vayan. Yo estuve en una iglesia en Estados Unidos de 300 personas que llegaban. Me tocaba ayudar al sacerdote a explicar el Evangelio. Una iglesia de 300 personas. Y imagínense ustedes que entre 300 personas pueden ver por lo menos 280 mujeres. ¿Se imaginan ustedes? Y los hombres. ¿Dónde estamos? Estamos exentos. Como que si no nos importara. Como que si nosotros fuéramos mayor que Dios. Como que si un día nos tuviéramos que rendir cuenta. ¿Ves? Cuando nos entramos al Evangelio, vemos que hoy el Señor necesita de estas mujeres que corren al sepulcro. Dice que llevaban perfumes para embalsamar al Señor. ¿Por qué el Señor se vale de estas mujeres?
han pensado en eso? Las mujeres eran discípulos del Señor también. Porque ¿saben por qué? Porque es bueno para reflexionar y preguntarse ¿dónde estaba la esperanza de los discípulos? Es por eso que esta noche también nosotros hemos ganado algo maravilloso. Una esperanza que no podíamos tener. Una esperanza que ha sido dada por Dios y que nadie nos las puede quitar. Pero no depositemos la esperanza bajo una roca. Ustedes han leído el pasaje de los discípulos de Maús, que iban por el camino después de la muerte de Cristo, que el Señor se le apareció y iban, ¿eres tú el único peregrino que no te has dado cuenta de lo que sucedió? Que aquel que era el rey murió y todo esto. ¿Dónde estaba la esperanza? Bajo esa roca. Por eso cuando las mujeres entran y le dice el ángel, no está aquí, ha resucitado, vayan y díganle a los discípulos que allá los verá en Galilea como les había contado. Cada uno de nosotros, hermanos, tiene su propia Galilea. Cada uno de ustedes tiene su propia Galilea. Cuando el Señor dice, díganle que vayan a Galilea, que allí los veré, es porque la muerte de Cristo había causado a los discípulos un impacto tan grande que estaban desesperados. Estaban desesperados y la actitud que ellos tenían no era la actitud del Maestro. Imagínense que incluso antes de subir a Jerusalén, Pedro quiere impedir esa subida de Jesucristo. Esa subida que Jesucristo tiene que subir para morir por todos nosotros. Entonces la actitud de los discípulos era muy distinta a la de Jesús. Y por eso el Señor nos dice, vayan, díganle que en Galilea los miraré. ¿Qué significa esto? Que en Galilea ellos recobrarían el amor de Cristo. Ellos volverían a su primer amor. En esa Galilea, queridos hermanos, es el punto de partida, es el comienzo. En esa Galilea los discípulos empezarían nuevamente a escuchar los susurros del mar, a escuchar las palabras de su Maestro. Porque ellos, entristecidos y desesperados, no eran capaces de reconocer a Jesucristo resucitado. Por eso el Señor los cita y díganle que vayan a Galilea, porque él sabía que al escuchar nuevamente los sonidos del mar, el susurro, se volverían a reenamorar de su Maestro y comenzarían de nuevo. Es por eso que cada uno de nosotros, hermanos, cuando sintamos que nos falta algo, nos sintamos lastimados, entristecidos por algo, o sintamos a veces ganas de irnos como aquellos discípulos, es necesario que busquemos esa Galilea. Es necesario que busquemos esa Galilea, que comencemos de nuevo, que lo volvamos a reenamorar del Maestro, que volvamos a Él. Para eso vino a este mundo, para rescatarnos, para liberarnos. Y esta noche es tan importante porque esta es la noche de la liberación. ¿De la liberación de qué? ¿Algún voluntario? ¿De la liberación de qué? Esta noche es la liberación en que Dios nos libera de las garras de la muerte, de nuestro propio pecado, para introducirnos a una vida nueva. Por eso estamos en esta gran vigilia pascual, porque hoy el Señor nos ha liberado, así como nos narra la liberación del pueblo de Egipto, con esa gran hazaña que el Señor nos liberó, pues mucho más grande es esto que acaba de suceder. Este Cristo que ha sido crucificado por nosotros. Este Cristo que ha dado su vida por nosotros y nos ha liberado es mucho más grande que cualquier figura del Antiguo Testamento. Esto es lo real. Y esto se actualiza cada día para que nosotros estemos conmemorando siempre el sacrificio eucarístico.
Es ahí donde vivimos viviendo diario este sacrificio que tenemos hoy. Por eso, queridos hermanos, cuando te sientas así también, que te falta, que ya no quieres continuar, el Señor dijo: el que quiera ser digno de mí, cargue con su cruz y sígame. Así que cuando te sientas así desanimado, abraza tu cruz con amor. Abraza esa cruz con amor. ¿Qué fue lo primero que hizo el Señor cuando lo cargaron con la cruz? Abrazarla y besarla. El Señor abrazaba su cruz, la besaba, y así nos invita a nosotros a abrazar esa cruz, a besarla. Si es problemas en tu matrimonio, abraza tu matrimonio con amor. Si son problemas por tu propia carne, son problemas que no te dejan seguir. Tal vez tienes algunos pecados que no te dejan continuar. Abraza tu humanidad con amor. Abraza la cruz de Cristo con amor. Y no te desanimes. Sigue hacia adelante. Yo aquí los voy a dejar y espero que otro día compartamos algo más sobre estas cosas. Es un tema maravilloso que podríamos pasar toda la noche hablando de él y no terminaríamos. Pero esto es importante. No te desanimes. Cuando te sientas así, busca tu Galilea y vuelve a reenamorarte del Señor. Busca ese momento tan importante. Por eso el Señor le dice a los discípulos: vayan hacia allá, lo veré. Ese que removió esa roca, cuando llegaron las mujeres, dice que se preguntaban: ¿quién nos moverá la roca? Ese mismo que removió esa roca, hoy puede remover la roca que sella nuestro corazón. Hoy, ese mismo puede mover esa roca que nos hunde en el mar de la indiferencia. Ese mismo puede mover esa roca que nos lleva, que nos arrastra por el pecado. Ese mismo puede abrir nuestro corazón. Ese es Cristo. Ese es Cristo al que esperamos el día de hoy. Así es que los dejo y les deseo un feliz domingo de resurrección. Y abracen con amor todo de aquí en adelante.